Bueno, Lisette, fuera de la Ciudad de México, el resto de las entidades afectadas estaban en una situación precaria previamente. Sí, aquí lo importante es saber cómo estaban antes para saber cómo tienen que trabajar ahora, porque no es lo mismo cómo se van a ir recuperando cada entidad. Y lo estamos viendo en la cotidianidad. Vimos que inmediatamente la Ciudad de México lanzó su plan de reconstrucción porque sabía cómo tenían que hacer. Aquí pudimos saber cuántos ríos había, cuántos edificios estaban rotos, qué estaba pasando. Inmediatamente se recuperaron la luz, se recuperó el transporte, pero en otras entidades ni siquiera sabemos cuántos heridos hay. Y eso tiene que ver porque están funcionando los sistemas, porque está funcionando el sistema de salud, porque funciona la seguridad o porque no funciona. Y el índice GLAC es lo que nos permite, porque lo que puedes medir es lo que puedes mejorar. Y lo vemos, por ejemplo, en Oaxaca. Hay un hecho, Raimundo, que nos muestra la situación, es lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer es ver cómo se enfrenta lo mejor y lo peor que hay en este país. ¿Qué pasó ayer? Pasaron tantas cosas. Pasaron tantas cosas, pero hay un hecho dramático, hay una tragedia terrible. Están unas vidas rotas. Ayer iban 3 camionetas de jóvenes que llevaban ayuda a Oaxaca y en la carretera Amozoc-Perote fueron interceptados por un grupo armado que los atacó, les disparó, les robó los celulares, dinero. 2 jóvenes se encuentran en peligro, están muy heridos y violaron a una joven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasó en la zona de Puebla. ¿Y qué es lo que ves ahí? Ahí hay inseguridad y son focos rojos que hay que atender y que ya los estás viendo y que están diagnosticados y que es muy importante aplicar una política pública para resolverlo. Los problemas ya están diagnosticados. Lo que tiene que hacerse es, cuando ya estás viendo, ya tienes la medición, tienes un semáforo con 700 variables que te están diciendo la situación que se está enfrentando en este país, que tenemos diferentes Méxicos. Hay estados, como lo hemos visto en los semáforos, que viven con una alta calidad de vida, Raimundo, y hay estados que viven como si estuvieran en guerra y ahora peor. Cuando lo estás viendo, es muy difícil que no se resuelva. El riesgo que tenemos en este momento es que al hacer la reconstrucción se vuelva a perpetuar la miseria y la inseguridad que ya tenían esas entidades antes del sismo. Hay mucho dinero, hay mucho interés en reconstruir, pero estamos viviendo tragedias como estas que no tendrían por qué suceder en este país. ¿Por qué estos jóvenes que iban con todo su buen espíritu a ayudar fueron atacados por un comando que los golpeó, los robó, violaron a la joven? Oye, hay un dato que no he encontrado, no sé si es porque es prematuro, pero estaba yo tratando de ver si entre el 7 y el 20 de septiembre hubo una variación en los índices de criminalidad. Todavía el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta mes vencido los datos que dan las entidades federativas. Sí tenemos un incremento de inseguridad a nivel nacional. Tenemos un incremento del 30% en homicidios. Sí tenemos un deterioro. Esto ya es previo, más allá del último dato. El índice GLAC comparó el primer semestre de 2016 y el primer semestre de 2017 y vimos que sí había un deterioro en la calidad de vida con esas 700 variables que se revisaron. Mejoraron algunas, como es el tema económico, la inversión extranjera directa, pero cayeron el de seguridad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos homicidios. También hay una incertidumbre económica por la negociación del TLC. La negociación del TLC ha generado incertidumbre en el sector económico-financiero. Tenemos otro problema que es que las zonas turísticas hemos tenido altos niveles de violencia y se ha ahuyentado un poco el turismo. Entonces, esa era la situación del primer semestre del 17, previo al temblor del 7 de septiembre y previo al temblor del 19 de septiembre. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que trabajar con objetivos, con políticas públicas bien diseñadas, con una inversión que vaya a resolver los problemas estructurales que ya teníamos desde antes. No nada más con ayuda para que coman esta semana, sino para resolver los problemas estructurales que traemos en los sectores económico, financiero, político, social y de seguridad y justicia. Esto me lleva a una reflexión, es una reflexión final sobre el tema de la reconstrucción. Hablar de reconstrucción quizás es un término
muy limitado y muy acotado, porque la reconstrucción es regresar al nivel en donde estabas. Sí, sí. Entonces, quizás no es reconstrucción únicamente, sino es transformación. Tenemos la oportunidad Para de elevarlos, Así es. para cambiar completamente los paradigmas actuales. Eso es muy importante, es una oportunidad para que si ya sabíamos que teníamos ese piso, decimos, bueno, si ya vamos a trabajar para reconstruirnos, vamos más a fondo para que ellos tengan un futuro mejor, para que vivan mejor como en el norte y noroeste del país. Lisette Parra, muchísimas gracias. 7 de la mañana Buenos con días.